con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy, en el Ágora, la recta final de las presidenciales del próximo 25 de mayo. Invitado, Dr. Libardo Orejuela, politólogo. Libardo Orejuela es abogado de la Universidad Santiago de Cali, con especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Libre, magíster en Estudios Políticos y doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido docente de diferentes universidades y actualmente es el rector de la Universidad Libre. El Ágora consultó al politólogo Libardo Orejuela para hacer un panorama de lo que serán estas elecciones. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos a su programa El Ágora, la recta final de las presidenciales. Muy buenas noches, Libardo, y bienvenido a nuestro programa El Ágora. Ángela, muy buenas noches. Bueno, Libardo, usted como uno de los mejores analistas políticos, ¿cómo ve usted el desenlace de esta recta final en una campaña tan confusa? Pues es una recta laberíntica. En primer lugar, porque estamos frente a un fenómeno que es bueno discernir, y es que de la corruptocracia estatal hemos pasado a la inmensa corrupción societal. Lo más grave es cuando una sociedad aminora sus valores, se apropia de la corrupción, la estimula en la vida cotidiana y por lo tanto una campaña termina siendo no ganada por los mejores, sino ganada por los peores, porque son los que más se acercan al prototipo y al imaginario de aquellos que en la calle y en la casa creen que todo se vale para triunfar en la vida. Pero entonces, ¿cómo va a ser el desenlace? Bueno, no tenemos aquí la bola de cristal, pero uno pudiera decir que por lo menos visualmente, en la percepción gráfica de los hechos, hay al menos 3 candidaturas o 4 candidaturas que pudieran pasar o están prestas a pasar a la segunda vuelta. Ya no se puede decir con la facilidad con que se decía hace 2 meses, que uno decía está clasificada la candidatura del presidente y su distancia del segundo era lo suficiente para saber que el cotejo y la puja tenía que ser por el que entrara en segundo lugar. Ahora, esto es como en el Mundial de Fútbol que nos avecina. Las sorpresas pueden ocurrir, y la foto de hace 15 días puede ser distinta a la fotografía que produzcan los votantes el próximo domingo. ¿Qué cree usted que podría afectar la decisión de los votantes para cambiar lo que se está viendo en las encuestas? Mire, hay 2 porciones de votantes. Hay un votante histórico, un votante tradicional, hay un votante constante, es el hijo del voto enclaustrado, del voto encarcelado, del voto amarrado, que en Colombia sigue siendo el porcentual mayor. El voto que emerge de los grandes aparatos del poder eleccionario. Y hay una porción minoritaria que fundamentalmente tiene su nicho en las grandes ciudades. Y me refiero a Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga y Barranquilla, básicamente. En donde la franja de opinión podrá moverse. ¿Por qué? Porque aparece una especie de mesocracia de capas medias cultas, que tienen educación postsecundaria, que tienen educación posuniversitaria y que por lo tanto agarran instrumentos analíticos y críticos para poder pensar en región, en país y en futuro. Y a lo cual se agrega
una porción de profesionales cuyos oficios son independientes y libres, los cuales permite autonomía en el pensamiento e independencia en la resolución. En esa segunda franja, en ese pequeño universo, es el cual puede ser afectado por los acontecimientos de los últimos días. Y sin embargo, recuerde, Ángela, el siguiente ejercicio que usted y yo podemos hacer anatómicamente. Si nos ponemos un libro cerca de la cara, en primer plano, no podemos leer ninguno de los párrafos. Tenemos que tomar distancia del texto, ponerlo en perspectiva o en lontananza para poder leerlo. Traducido a las elecciones, los efectos del escándalo de los últimos días se van a sentir más en la segunda vuelta presidencial que en la primera vuelta tan cercano que tenemos el domingo 25 de mayo. Bueno, pero a ver, esa franja de la cual usted habla, Libardo, en otras ocasiones, cuando de pronto se esperaba, por ejemplo, que Mockus le fuera muy bien, por ejemplo, ¿qué pasa? Que el día de las elecciones, pues se van a la finca, se quedaron en la casa y no hacen el esfuerzo por ir a votar. Es decir, en las encuestas de pronto dan alguna cosa, pero finalmente ya no hacen el esfuerzo. Entonces termina la votación en manos de las maquinarias, en manos de esa gente que usted dice que es el voto amarrado. Ese voto amarrado, no sé, ¿por quién va? Lo que pasa, Ángela, es que tienes que distinguir entre la franja de opinión independiente y lo que llaman la ola electoral de coyuntura. A Mockus lo acompañó una ola electoral de coyuntura, que en el país hermosamente se llamó la ola verde. Y después de la primera aparición de Mockus en el debate presidencial, cuando soltó con franqueza ingenua la expresión del $1.000.000 para los médicos recién salidos de las universidades, esa ola verde comenzó a demolerse, comenzó a diluirse. Pero otra cosa es la franja de opinión. Esa franja de opinión independiente permitió que Carlos Gaviria le entregara por primera vez a la izquierda democrática de este país el pasar de 2 millones de votos. Esa franja independiente de opinión le permitió a una politóloga sin armazón estructural electoral, llamada Claudia López, producir un fenómeno que ustedes pueden leer de la elección congresional. Todos los que encabezaron las listas de las grandes organizaciones políticas, Roberto Gerlay en el Partido Conservador, Horacio Serpa en el Partido Liberal, sacaron el primer grueso de los votos, sacaron el guarismo más importante. Pero en la otra organización, Antonio Navarro es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, es candidato presidencial, es mejor alcalde del país, fue derrotado, desbordado por la segunda en la lista, que fue Claudia López, en razón de esa franja independiente de electores. Es decir, la franja no es coyuntural, la franja es permanente hasta el logro de los acometidos que se establecen el candidato y que entusiasma a quienes en esa idea lo siguen. Pero también a la franja hay que saber acariciarla. Y saber acariciarla es no cometer errores de opinión, errores de concepto o errores de postura. Uno pudiera hasta cometer errores de imagen, pero no errores de lo otro. Hay una candidata que definitivamente tiene muchas, es decir, en el imaginario, yo pienso que captura muchísimo de lo que usted dice, y le voy a decir el nombre, es Clara López. Pero ¿usted cree que ella ha cometido esos errores que usted está diciendo? A ver, le digo mi lectura. Si usted observa los clips televisivos, para mí el más afable, el de mayor colorido, el más agradable, el menos fatigoso, el más rápido, el más subliminal por su ligereza, es el de Clara López. La primera vez que yo veo una campaña electoral de la llamada izquierda democrática en términos de un concurso de la imaginación formal, porque la izquierda democrática se había caracterizado por ser fuerte en los contenidos y muy débil en las formas. Es decir, para decirlo con franqueza, muy antiestética. Clara López cambió el look, y del viejo look
casi que a lo de Evita. Ella pasó a un look a lo Michelet. Y ese look le ha ayudado. Y además ha tenido fluidez verbal. Ha sido precisa en los conceptos. Es una campaña realmente alegre. Y ojo, el encono sucio que se ve entre las candidaturas mayores está favoreciendo a Clara López. Porque uno lo escucha en grandes mentideros. Que dicen, hombre, frente a ese machismo de patanería, en donde se dicen cosas que eran hace 40 años insospechadas, ni siquiera en el fragor de los grandes caudillos del bipartidismo, hombre, terciamos por la ternura de una mujer que tiene una gran ventaja para su presentación publicitaria. Su gran ventaja es haber estado 6 meses en Bogotá, recibiendo un legado destrozado, el legado destrozado de la famosa ruleta que se montó en el Distrito Capital. De modo que esa es una ventaja particularmente que ella tiene. Tiene una desventaja, y es que su armazón político sí es muy frágil. Y tiene, para mí, una segunda desventaja. Si usted observa las invitaciones vicepresidenciales, usted tiene, la de Marta Lucía Ramírez es incoherente, porque yo no puedo criticar la mesa de La Habana y tener como fórmula vicepresidencial al hombre que negoció la mesa de San Vicente del Caguán, que fue la gran mesa fallida de los últimos años. Usted observa la fórmula de Peñalosa, una mujer culta, preparada, con un universo cognitivo muy específico hacia la educación, pero que no tradujo eso en un diálogo con los grandes conciertos educacionales. Su gira fue muy encerrada, muy enclaustrada. Usted, por ejemplo, ve la fórmula de Oscar Iván Zuluaga, absolutamente desperdiciada. Yo no sé si fue el temor del candidato por la capacidad verbalizadora de la fórmula vicepresidencial, pero casi que un Olmes escondido no se aprovechó en la tribuna, en el ágora, como titula este programa de televisión. Usted ve si afortunada, usted ve la fórmula, por ejemplo, de Clara. Para mí también es una fórmula de cierta manera errática, porque es una fórmula simbólica. Es homenaje al martirio de una organización política víctima de un espantoso genocidio, pero que no se traduce en los grandes dividendos electorales. Creo que más habilidoso, Ángela, fue la fórmula vicepresidencial de Santos, porque es el jefe de una organización política. Oigan bien, es el dueño cautivo de unos votos electorales. Y por lo tanto, esa organización política sabe que se la tiene que jugar hasta rasgarse la piel, porque la clasificación eventual del doctor Vargas Lleras lo coloca en la fila sucesoral y beneficia a esos que se han sostenido en esa específica organización política. Bueno, yo creo que también en el caso específicamente de Aida Bella, el efecto Venezuela es bastante diciente, es decir, toda la gente piensa, bueno, ¿qué pasa? Ah, no, llega Aida Bella y entonces vamos a volvernos otra Venezuela, lo mismo, otro chavismo, otro Maduro. Entonces la gente muchas veces está rechazando a Clara precisamente porque ven una posibilidad, no que nos convirtamos como un Ecuador, por ejemplo, como está ahora, que es uno de los países con unos niveles altísimos de prosperidad, a diferencia de los otros países, sino como una Venezuela completamente acabada. Sí, es que esa fórmula mediáticamente es una equivocación. Hay otras maneras de honrar a una mujer corajuda como Aida Bella, pero no era exactamente ese boleto vicepresidencial. Cierto. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Visite Nachira, uno de los 20 proyectos escogidos por Colciencias en el 2011. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace la lombricultura, el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados. Conozca los 11 proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecoaldea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos en el restaurante con zona Wi-Fi. Haga sus reservaciones con anterioridad al 883-7855. Atendemos grupos y colegios.
Muy buenas noches. Buenas noches, doctor Libardo Orejuela. Buenas noches. Me encanta tenerlo a usted en esos concienzudos análisis políticos al borde ya de la elección presidencial del domingo. Lo primero que le quiero decir es que esto que usted me ve aquí es producto de campaña presidencial, en el cierre de la campaña el domingo del doctor Peñalosa. Pero yo le quiero preguntar a usted esto. Si por qué hay en episodios recientes, tanto en Panamá como en Costa Rica, que el que iba de tercero en las encuestas en ambos países fueron los triunfadores, ¿no cree usted que pueda pasar lo mismo aquí en Colombia en la elección del domingo, 25 de mayo? Un experto en la materia hace muchos años, para un texto investigativo que yo coordiné, escribió un maravilloso ensayo titulado De las encuestas y otros demonios, concluyendo que la encuesta real de carne y hueso, la que no se equivoca, va a ser la encuesta del día de las elecciones, porque toda encuesta es una foto, y esa foto varía cada 24 horas, sobre todo porque unas organizaciones tienen mejor respiro financiero que otras, sobre todo porque unos escándalos afectan a unas y privilegian a otras, sobre todo es porque una intervención adecuada de última hora o una intervención desafortunada de última hora puede cambiar muchas cosas, de acuerdo a cómo los contrincantes aprovechen la coyuntura, aprovechen las circunstancias. Por ejemplo, si esto que ocurrió en Colombia hubiese ocurrido en los Estados Unidos, el candidato Zuluaga se hubiera derrumbado. Ustedes recuerdan que en los Estados Unidos un presidente colapsó por haber filtrado en el hotel de Watergate la convención del partido rival del Partido Demócrata. Pero además, el presidente Nixon se cayó fundamentalmente, agregado a eso, porque le mintió a su país. Y el presidente Clinton casi se cae porque frente a un suceso que tiene que ver con su intimidad, contó las cosas a medias. Y a veces las mentiras a medias son también verdades incompletas. Es decir, cuando un candidato le miente al país, y dice, no conocía a Julano, luego sí lo conocía, pero fue coincidencial, y luego sí estuve con él, pero no recuerdo. Cuando la mentira se fragua y se vuelve evidente, y un adversario o los medios de comunicación social hacen la traducción real de las cosas, creo que es orada. Y no siempre lo que oraba en este polo favorece al polo contrario. A veces lo que oraba en este polo no favorece al polo contrario, sino que por la mitad se mete un tercero, y el tercero es el que sorprende. ¿Usted recuerda la elección del 46? Entre la polaridad de Gabriel Turbay y de Gaitán, se metió por la mitad la del ingeniero Mariano Ospina Pérez y sorprendió al país. Y tuvimos un congreso de inmensa mayoría liberal y un régimen absolutamente conservador. De modo que el domingo cualquier cosa puede ocurrir, porque los asuntos de los seres humanos, de la historia y de la política, no son frías ecuaciones matemáticas. Están compulsados por entusiasmos, por sentimientos, por pasiones en declive y por pasiones en ascenso. De modo pues que nadie puede asegurar aquí lo que particularmente puede ocurrir. Y al mundo, para decirlo con la fiesta futbolera, el mundo se acostumbró a esa gran sorpresa de la derrota de su mejor club, del Barcelona. De modo que lo inesperado puede ocurrir el domingo, por lo menos en la primera vuelta. ¿No cree usted, última pregunta, que no va a poder gobernar ni el doctor Zuluaga, que tiene la mayoría, la minoría en el Congreso contra la mayoría de Santos? Y lo de Santos no va a poder gobernar si no se concreta esto de la paz. O sea, elegir a cualquiera de los dos es prácticamente que el país siga en este bochorno en que hemos estado todos estos días. ¿No sería mucho más conveniente para el país, para Colombia, una de las otras candidaturas que cualquiera de las otras tres, y no estos dos, que es la pelea? El país va a estar 4 años en una pelea que no sé hasta dónde la podrá aguantar la democracia, la tranquilidad del país. ¿Usted cree, doctor? Observe lo siguiente, Poncho.
lo que están desarrollándose en La Habana, que es crucial para lo que viene, es una mesa de fin de la guerra, no es una mesa de paz. Esa es la profunda equivocación de la mayoría de los analistas y académicos. Finalizaba la guerra, viene la fase más delicada, es la fase de la posguerra, de lo que llaman algunos posconflicto. Aquí estuvimos en la Universidad Libre de Cali hace 2 semanas al señor embajador del Salvador contando la experiencia del posconflicto en ese país centroamericano. Y al principio costó tanto en vidas y en haberes el llamado posconflicto que la guerra duradera en el término de tantos años. Lo cual quiere decir que el presidente o la presidenta que elijan los colombianos va a tener que hacer una verdadera convocatoria nacional y reemplazar el método de mayoría-minoría para decidir por el método de consenso para resolver. Porque si no se hace un gobierno de entorno nacional, será imposible que podamos sacar adelante no los acuerdos de fin de la guerra, sino las grandes reformas estructurales para desactivar los factores externos de la confrontación militar, reconfigurar el tejido convivente roto y comenzar a edificar la paz. Eso es lo más difícil y el mayor reto que tendremos los colombianos. Por esa razón el domingo y luego en junio en la segunda vuelta tenemos que decidir pensando en patria, pensando en amor, pensando en futuro, pensando en república, pensando en que los colombianos, más allá de los egoísmos y de los egocentrismos de algunas castas políticas, tenemos derecho a sentarnos en el banquete mundial de la civilización. Entonces, con eso que me ha dicho, le agradezco mucho, me despido, pero no quiero dejar de preguntarle. Usted, aun cuando el voto es secreto, ¿nos puede contar por quién va a votar? En la primera vuelta y en la segunda vuelta. No porque el voto es secreto, pero le puedo responder por un camino distinto. No votaré por los mentirosos. No votaré por los filtradores de informaciones. No votaré por los chuzadores de llamadas. Porque el país merece una suerte distinta. Ah, bueno, blanco es, gallina lo pone. Muchas gracias, doctor Libardo Orejuela. A usted, Poncho, muy amable. Muchas gracias. A ustedes muy buenas noches y vuelve nuevamente con ustedes la doctora Ángela. Peluquería Carlos Enrique. Profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, la recta final de los presidenciales. La pregunta es, ¿usted cree que aquí en Colombia la justicia sería capaz de condenar a un presidente después de elegido? Como está el país hoy, no lo creo. Una de las patologías de la república nuestra es la fragilidad de la justicia. Una justicia que no de ahora, sino de décadas enteras, ha estado cercada por los intereses políticos y por los intereses económicos. O sea que usted cree que la gente que votaría por Oscar Iván Zuluaga no perdería el voto. Yo creo que todo aquel que vote equivocadamente va a tener una pérdida en su propio sufragio. Pero bueno, la gente, mucha de la gente que vota en una dirección o en otra dirección, lo hace con la mejor buena fe, pero ignorante de algunos acontecimientos. Mire, y sobre todo una cosa, Ángela, que es una expresión de un historiador francés llamado Fernando Brodé, que dice, hay mentalidades que son cárceles de larga duración. Entonces a la gente se le dice, mire lo que este hombre está haciendo, y la gente no lo cree, porque los antiguos abuelos, que no eran filósofos, ni eran postdoctorados, solían decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír. Por razones como esas,
y yo me duele el alma tener que evocarlo, el maestro Chandía dijo alguna vez, Colombia, país de cafres. Pensando muy bien en cómo va a ser el desenlace de este proceso que usted dice que es la terminación de la guerra y de este posconflicto, definitivamente no hay de otra sino una constituyente, con cualquier presidente, ¿sí o no? La constituyente es un camino a seguir. Creo que puede ser el camino más expedito. Lo que pasa es que desafortunadamente en nuestro país hay la cultura de aprobar o de improbar según quien haga la propuesta. La propuesta para la constituyente curiosamente ha salido de dos extremos. Salió de las FARC y también salió del uribismo. Pero de eso no se trata. No se trata de un cálculo electoral de cuántas casillas consiguen unos y cuántas casillas consiguen otros, sino que se requiere un cuerpo especializado que se siente realmente a revisar la Carta Política del 91 deshilachada en más de 25 ocasiones y nos entregue un país, por lo menos en el libreto, con una democracia electoral cierta. Mire, aquí ni siquiera tenemos democracia electoral. Aquí la gente vota por chantajes burocráticos, una porción de colombianos. Otra gente vota movida por la plata de los contratistas. Otra gente vota por las redes de clientela. Es decir, no tenemos una cierta democracia electoral. Aquí tienen que haber reformas sobre el crédito público, una reforma tributaria que no sea mentirosa, que sea progresiva y que no sea regresiva. Esos son los cambios que el país requiere para que la posguerra no nos vaya a costar peor que la guerra. Porque si esas reformas, Angelita, en la posguerra no se adelantan y no se hacen, el país va a haber nuevos grupos levantados en armas y a lo mejor, como diría Gabo, el gran Gabo, estaremos condenados otra vez a 100 años de soledad. Tiene toda la razón, Libardo, pues verdaderamente le agradezco muchísimo su elocuencia, le agradezco muchísimo que haya estado en el programa El Ágora en estos días preelectorales, porque yo creo que esto le va a ayudar mucho a que la gente piense, a que los votantes piensen, digo yo, y diría también a que las votantes piensen por quién van a votar, porque yo pienso que también en este momento las mujeres tenemos un compromiso histórico de votar por las mujeres. Muchísimas gracias, Libardo, y le agradezco mucho que nos haya acompañado. Yo quiero que sepa, Angelita, que tenía propuestas de otros programas que he evitado, que la de ustedes fue un poco tardía, pero que me dije, del Ágora no me voy a ir sin comentar estos sucesos preelectorales, porque su título me seduce. El Ágora es la vieja plaza de los griegos, donde se construyó la democracia de la cultura de Occidente. Muchísimas gracias, Libardo, y precisamente por eso es que nosotros llamamos el Ágora, porque el Ágora es un lugar de encuentro, es un lugar de democracia. Muchísimas gracias, Libardo. A ustedes muy buenas noches y sigan en su canal Telepacífico. Con el patrocinio de... Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Titán Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.